for an hour, No voy a predicar por una hora, but I am going to race through it. pero sí voy a ir rápido en esto. You need to know and understand what the Lord's Supper is. Necesitamos saber y entender lo que se refiere la cena del Señor. It is very, very important that you take it. Es bien importante de que usted sea partícipe. It's very needed in our church. Es muy necesitado en nuestra iglesia. It's not often that we do it. No es seguido que lo hacemos. Our churches do it according to the Bible. Nuestras iglesias lo practican de acuerdo a la palabra de Dios. We just take it one time a year. Solamente lo tomamos una vez al año. You need to make sure that you're here for the Lord's Supper. Le animo a que usted haga el esfuerzo de estar aquí para la cena del Señor. It needs to be done right. Necesita llevarse a cabo It needs to be correctamente. understood. Necesita entenderse. The whole family needs to participate. Toda la familia necesita ser partícipe de ello. Those that are members of the church. Y a todos aquellos que son miembros de esta iglesia, For the first time now, quizás por la primera vez, Brother Sissa will be able to take communion in his wife. hermano César y su esposa tendrán parte de tomar la cena del Señor en este lugar. And church members, we need to get around them Y querida iglesia, necesitamos arroparlos and encourage them y animarlos as new members of the church. como nuevos miembros de esta iglesia. Meet their needs. Supla sus Be necesidades. friendly to them. Sea amigables a ellos. Don't stare at them, No se les quede viendo. but try to involve yourself with them. Trate de ser amigables, de meterse en sus vidas y conocerles. Show yourself to be friendly, Muéstrese amigable a ellos, just like you do to me. así como usted lo hace para mi persona. In the Bible, it talks about communion. En la Biblia habla acerca de la cena del Señor. It talks about the Lord's Supper. Habla acerca del día especial de la cena. It talks about this ordinance that's so very important. Nos habla acerca de la importancia de esta ordenanza. It also talks about the ordinance of baptism. También nos habla detenidamente acerca de la ordenanza del bautismo. If you've been saved, you need to get baptized. Si usted ya ha recibido a Cristo como Salvador personal, usted necesita ser bautizado. Baptism is personal. It's something that you need to do. El bautismo es algo personal que usted necesita tomar como There's a decisión. special blessing that comes upon baptism. Una vez tomada esta buena decisión del bautismo, usted va a recibir unas bendiciones especiales. Likewise, God only gave 2 ordinances. Así tal y cual entendamos de que Dios ha dado 2 ordenanzas. And when we think of this Lord's Supper, Y cuando hablamos de la cena del Señor, it's very important. es muy importante. Would you take your Bible? Habla su Biblia, por favor. And I just want you to turn with me over to the book Matthew chapter 26. Voltea su Biblia, por favor. Habla su Biblia en el libro de San Mateo capítulo 26. Matthew 26, Mateo 26. you need to write in your Bible. Necesita hacer estos apuntes en su Biblia. This deals with Esto trata con the Lord's table. la cena del Señor. It's very important, the Es bien Lord's table. importante la cena del Señor, You need to be reminded all the time that por lo cual necesitamos mantenernos recordándolo. chapter 26 Capítulo 26 deals with the Lord's table. habla acerca de la cena del Señor. Likewise, I want you to turn with me to Exodus chapter 12. Al mismo tiempo pongo una marca y volteé conmigo en su Biblia a capítulo 12 del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Exodus chapter 12. Éxodo capítulo 12. I want you to put the Lord's table down to Exodus chapter 12. Me gustaría que usted marcara en su Biblia, ahí un ladito del capítulo 12, que este capítulo lo refiere acerca de la cena del Señor. Mark these 2 places in your Bible. Marque por favor estas 2 citas en su Biblia. The Bible says in Matthew chapter 26, La Biblia nos dice en Mateo capítulo 26, in verse 17, versículo 17. now the first day of the feast of the unleavened bread, read it for us. Vamos a leer versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? In verse 26, En el versículo 26,
Jesus says this. Go ahead and read verse 26 through 30. El Señor Jesucristo dice así, versículo 26 al 30, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos se derrama para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. They were observing the Passover feast Aquí estaban observando la Pascua del Señor, when the Lord instituted communion, cuando el Señor les instituyó acerca de la cena del Señor, or as we call it, the Lord's table. lo que hoy conocemos como la cena del Señor. But what is the Lord's table? ¿Qué es la cena del Señor? It's one of two ordinances of the church. Repito, es una de las dos ordenanzas dadas a la iglesia. An ordinance is an established rite Una ordenanza tiene referencia como algo establecido, un decreto establecido or ceremony o una ceremonia or rule established by God. o un decreto dado por Dios. Lord's table and baptism. La cena del Señor y el bautismo. We are to observe it Necesitamos observarlos, to remember the sacrifice Jesus Christ made on the cross of Calvary. recordando el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. The bread represents his broken body, El pan representa su cuerpo quebrado, roto, which was smitten and wounded for you. lo cual esto sucedió como sacrificio por usted y por mí. The grape juice La copa represents his blood, representa su sangre, which is shed in payment for sin. la cual fue derramada en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. It is not called wine in the Bible. En la Biblia no lo registra ni lo llama vino. The Baptist people do not believe Los bautistas no creen in drinking real wine. en tomar el vino fermentado. It doesn't belong in your house. No es permitido. It doesn't belong in your refrigerator, No es permitido en su in refrigerador, your car. en su auto. We just should not touch alcohol. Definitivamente nosotros como cristianos no deberíamos de tocar el alcohol. Proverbs 20 verse 1 Proverbios 21, says wine is a mocker. el vino es escarnecedor, dice. Strong drink is raging. Capítulo 20, versículo de Proverbios, léalo después, por favor. And whosoever is not wise. Y dice allí también, y cualquiera que por ellos hierra, Proverbs 20 verse 1. no es sabio. Proverbios 21. We need to be careful Necesitamos ser cuidadosos that we don't fall into the habit of drinking alcohol. de no caer en el hábito de tomar alcohol. Teenagers, Jóvenes, I've never touched it, don't you? nunca yo lo toqué y le animo que usted tampoco lo haga. If I can go as grown up as an adult Y si yo pude crecer de joven a adulto hoy and be drug and alcohol free, y ser un cuerpo libre de alcohol, I don't care how much they tempt you to do it. no importa cuánto usted sea tentado, Don't touch it. no lo toque. The Bible says we're not to touch it. La Biblia nos ordena no tocarlo. And I've never taken a taste. Y yo nunca lo he probado. Also, we should be careful that we follow exactly what the Bible says. También nosotros debemos de asegurarnos de seguir tal y cual la palabra de Dios nos dice a nosotros. The Bible says it's called the fruit of the vine, La Biblia lo describe como el fruto de la vid, not wine. no vino. In the Catholic Church, En la Iglesia Católica, they use real wine. ellos usan alcohol. A lot of churches use Muchas real wine. iglesias A lot of churches use real wine.
Muchas iglesias tristemente también usan alcohol, It is not according to Scripture. lo cual es muy ajeno a la palabra de Dios. So pure grape juice Así es de que el fruto de la vid and unleavened bread, the leaven is taken out. y el pan sin levadura, en la cual la levadura ha sido quitada. The leaven is a type of sin. La levadura es un tipo del pecado. Why would we take out the leaven ¿Por qué quitamos la levadura and then put it back in by drinking real wine? y lo cambiamos por tomar lo que es alcohol? So it represents the blood which was shed on paying payment for sins. Así es de que estas dos, pan y vino a la sangre, simboliza lo que fue el sacrificio en la cruz del Calvario, It's called the Lord's table. la cual en nuestros días lo conocemos como la cena del It's called the Señor. Lord's Supper, Es conocido la cena del Señor and it's called communion. y también se conoce como la comunión, 1 Corinthians 10:16. lo cual nos habla en 1 Corintios capítulo 16. But why do we have the Lord's table? Pero ¿por qué tenemos la cena del Señor? Because Jesus commanded that we should do it. Porque simplemente el Señor Jesucristo lo ordenó que lo hiciéramos. In Matthew chapter 26, En Mateo capítulo 26, verses 26 and 27, versículos 26 y versículo 27, it says, "Take, eat, y dice, y toma y come drink ye all of it. y toma todo. Because of this, we need to regularly be reminded of the sacrifice Jesus made for Porque us." por medio de ello nosotros somos recordados en lo que el sacrificio que Cristo pagó por nosotros. Jesus sacrificed all. He gave his life for our sins. El Señor Jesucristo se sacrificó a sí mismo, pagó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. When did the Lord's table start? Cuando la Santa Cena se inició, Jesus began at the night before his crucifixion. el with the mismo 12. Señor Jesucristo lo inició la noche antes a su entrego a la crucifixión. People will take it every Sunday. Hay gente que lo toma cada domingo. They give it often at the dinner table. A menudo lo ofrecen en la cena. Churches will falsely give it at breakfast and at lunch. Iglesias han hecho la blasfemia de ofrecerlo como desayuno y como comida. Turn over to 1 Corinthians chapter 11. Voltemos por favor a 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. In 1 Corinthians 11, 1 de Corintios 11. and we see down in verse, let's see. Let me find it right away. Yes, verse 23. Versículo 23 del capítulo 11 de 1 de Corintios. Thank you. It says here in verse number 23, Y dice aquí en el versículo 23, I've just got to get coordinated. permítame coordinarme aquí. Okay. All right, I'm sorry. Discúlpeme. In 1 Corinthians 1 de Corintios 11 and verse 26, 11, 23. 23. I'm sorry. Okay, it says in verse 23, read it. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Make a mark in your Bible Haga una marca aquí en su Biblia, because verse 23 tells you exactly when to take it. porque en este versículo 23 nos explica detenidamente y claramente cuándo fue tomada. Read verse 23. Leamos el versículo 23 again. Ok, número 23 nuevamente, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. The Bible says the same night La Biblia dice la misma noche, in which he was betrayed, took bread. la noche que fue entregado, tomó pan. In verse 24, he brake it, En el versículo 24 lo tomó este pan and he said, read the rest. y dice, y habiendo dado gracias, verse 24, lo partió y dijo, comed, comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
In verse 25. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer todas las veces que la bebéis en memoria de mí. The Bible says that we're to take it that night in which Christ was betrayed. En estos versículos nos muestran que se tomó la misma noche cuando el Señor Jesucristo fue traicionado o entregado. But when will it end? Y va a tener su fin. It will end when we're with Christ. Y tendrá su fin cuando ya estemos en reunión con el Señor Jesucristo. Until that day, Antes que esto suceda, we're to observe the Lord's Supper. debemos nosotros como iglesia observar la cena del Señor. The Bible doesn't say how often outside of this, La Biblia, aparte de este versículo, no nos muestra cuán seguido tenemos que hacerlo. but it says as oft as ye do it. Pero sí nos dice claramente cuándo lo hagamos, That one time a year. o bien sea una vez por año. Why do we use unleavened bread and grape juice? ¿Por qué usamos pan sin levadura y la vid del campo, el fruto de la vid? We use unleavened bread because leaven is a form of rotting and decay. Repito, tomamos el pan sin levadura porque la levadura representa algo echado a perder. The Lord Jesus Christ was perfect in every way. El Señor Jesucristo es algo perfecto en toda manera. He's called the spotless Lamb of God. Es llamado el Cordero sin mancha. That's why we use grape juice. Es por eso que usamos el jugo de uva. Please understand, Por favor, entienda. these elements represent Christ and the broken body. Entienda de que estas dos representaciones muestran a nosotros el cuerpo quebrado del Señor Jesucristo. The grape juice does not become his blood. El cuerpo, el jugo de uva no viene a ser la sangre. When we eat that little bit of bread, Cuando comemos un poco de este pan, it does not become his body. no va a ser su cuerpo. That is taught as well. Eso nos lo muestra muy bien, But it's a type, a symbol of the blood and body of sino Christ. que es un símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo. Now, why should you participate? Ahora, ¿por qué debemos de participar? Those that are saved, Aquellos que han sido salvos, those that are baptized, aquellos que han sido bautizados and those that are members of the church, y aquellos que son miembros de esta iglesia, members of the church in good standing. miembros de esta iglesia en la cual usted se encuentra hoy en este día. Before you take the Lord's Supper, Antes de que usted tome la cena del Señor, you need to make sure usted necesita asegurarse that you've dealt with all of your sin. de que usted ha tratado con todo su pecado. That there's no sin that's left undone. Si hay pecado que no ha sido corregido, You have no little sin that's tucked up away somewhere in your body. y no debemos nosotros de esconder en los rincones de nuestra vida pecado alguno. In your mind, in your lifestyle, En nuestra mente, en nuestro estilo de vida, we need to ask God to forgive us of all of our sins. debemos nosotros de constantemente pedirle perdón a Dios por este pecado. Even those that we've forgotten or do not think about often. Aún aquellos que nosotros tendemos a olvidar o que muchas veces pasamos por alto. Turn to Exodus chapter 12. Volté conmigo en su Biblia a Éxodo capítulo 12. In Exodus chapter 12, Éxodo capítulo 12, we see something about the Lord's Supper. miramos algo acerca de la cena del Señor. Back in those days, they were observing the Passover. Entonces, en aquellos días, la Biblia nos dice que ellos observaron la Pascua. It started at this time in this chapter 12. En este capítulo 2 es cuando se da inicio a esta celebración. The Bible says here in chapter number 12, La Biblia dice aquí en el capítulo 12, the Lord spake unto Moses and Aaron. el cual Dios habló a Moisés y a Aarón. I want you to read down to verse 10. Verse 1 to 10. Yes. Versículo 1 al versículo 10, sígame con su vista. Verse 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, verse 2, este mes os será principio
de meses para vosotros será este el principio del mes del año. Verse 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 4. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Verse 5. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verse 7. Y tomando de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Verse 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verse 10. Ninguna cosa dejaráis de él hasta la mañana, y lo que quedare de la mañana lo quemaráis en el fuego. In verse number 12, En el versículo 12, verse number 12 through 15, versículo 12 al 15, it talks about the specific thing that happened on that night. Read it. nos habla de algo bien específico que tomó lugar esta noche. Leamos. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verse 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Versículo 14, verse 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como la fiesta solemne para Jehová delante de vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebrarás. Versículo 15. Now verse 15. 7 días comeréis pan sin levadura, así el primer día haréis, no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Wow. That's what happened that night. Eso sucedió esa noche. Wouldn't it be horrible to lose a firstborn child? Fue algo horrendo, terrible, haber perdido el primer nacido, el primer hijo. That son would be gone. Ese hijo esa noche se había ido. We understand that the firstborn was taken even in the Egyptian's household. Aún entendamos que el primer nacido aún también afectó esto en las casas de los egipcios. But remember, the Jews are God's chosen people. Pero recuerde que el pueblo de Israel, los israelitas, era el pueblo escogido por Dios. You may not agree with everything that they do, Quizás usted no esté de acuerdo con todo lo que ellos hacen o hicieron, but the nation that stands by the Jews, God will always bless. pero Dios siempre va a estar bendiciendo su nación. And God will bless you. Igual también Dios le bendecirá a usted. We need to understand that God did Necesitamos that, entender. and God gave us this. Look at verse 2. Veamos versículo 2. Necesitamos entender de que Dios nos ha dado esto. The Bible says they were to take communion once a year. La Biblia nos dice que haremos esto una vez cada año. Verses 2 and 3. Versos 2 y versículo 3. And specifically in 1 Corinthians 11:23, it tells us when we were to take communion. Y estos versículos tomados van mano con mano de lo que acabamos de leer en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 23. Notice in verse number 3 that Notemos en el versículo 3 it was only for God's people. que aquí nos habla que solamente es dado o ordenado al pueblo de Dios. The Bible says, "Speak ye unto all the congregation
of Israel. La Biblia dice en el versículo 3, hablar a toda la congregación de Israel. It says in verse 3, every man a lamb, Y dice en el versículo 3, todo cordero according to the house of their fathers, según la familia de los padres, a lamb for an house. un cordero por familia. And if the household be too little for the lamb, verse 4, Y el versículo 4 nos dice que si la familia fuera pequeña y la oveja muy grande, it says, let him take him and his neighbors next unto his house, entonces su vecino inmediato a su casa, every man according to his eating. cada persona conforme al comer de cada hombre. The Bible says in verse number 3, a lamb. Y la Biblia nos dice en versículo 3, un cordero. In verse number 4, it says the lamb. En el versículo 3 nos dice el cordero. In verse number 5, it says your lamb. Y el versículo 5 nos dice vuestra. It's plural. It meant many, all the people that were there. En este versículo 5 nos habla en plural, vuestra oveja. It was once a year. Una vez por año, It was only for God's people. solamente para los hijos de Dios. And the Bible says in verse number 6 Y la Biblia dice en el versículo 6 that it was only to be taken at night. que solamente debería de tomarse en la noche. The Lord's Supper is not a breakfast. La cena del Señor no es un desayuno, It's not a snack. no es un aperitivo. You not come to get full. No viene usted a la cena del Señor a llenarse. It is simply one time. Es simplemente una vez. In verse number 6, Y versículo 6 it says, the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las dos tardes. In verses 3 and 4, Versículo 3 y 4. it was observed in the house. Fue observado en la casa. They were there together. Estaban allí todos juntos. The Bible says that they were to do it. We need to take it only in the house of God. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar esta observación de la cena del Señor única y exclusivamente en la casa del Señor. When the local church assembles together, Cuando la iglesia del Señor se reúne juntos, as it is today, como tal y lo estamos haciendo esta mañana, we assemble in the church. nos congregamos en este lugar. Because it's for Christians, Es para cristianos, it's not for visitors. no es para visitantes. We take the Lord's Supper on a different night. Por eso es que tomamos la cena del Señor en una noche distinta. The night that Christ was betrayed. Quizás la misma noche que el Señor Jesucristo fue entregado. That's why we partake of it on the 15th on Tuesday night. Es por eso que nosotros como iglesia tomaremos de la cena del Señor el martes por la tarde del día 15 de abril. You see, ladies and gentlemen, Así es de que, señoras y señores, it started way back then. comenzó allá mucho tiempo atrás. And they've been taking it on that Tuesday night ever since, clear up till now. Y permítame decirle que ha estado llevándose a cabo cada martes hasta nuestros días. The Bible says in verse 6 La Biblia nos dice en el versículo 6 that they would kill it in the evening. que esta oveja la sacrificaban en la tarde. Read verse 7 and verse number 8. Leamos versículo 7 y versículo 8 nuevamente, hermanos, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verse 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Jesus gave those instructions. El Señor Jesucristo da estas instrucciones. He said, take that blood Dice, tome esta sangre and I want you to put it on the doorpost. y yo quiero que los tomen, los And pongan en los postes. I want you to cover that doorpost with Y that quiero que blood. por favor cubran esos postes. I would have taken that blood and covered it over, Toma esa sangre y and cúbralo I'd have todo, covered the sides, y todo por and completo I'd de covered down at the bottom. un lado al otro, de arriba hacia abajo. I would want to make sure that I did not do it wrong.
y asegura de que lo hagas correctamente. The doorpost was done. Arriba en los dinteles, Over the top, arriba encima, above the door. encima de It la was puerta. done, covered with blood. Asegúrate de que esos dinteles, los caballetes de arriba de la puerta también estén cubiertos en su totalidad con la sangre. And that blood came all the way down the other doorpost. Y una vez que ustedes hagan eso, automáticamente la sangre correrá por esa puerta. They had doors just like we. Y ellos tenían puertas tal y como nosotros las They were tenemos. made the same way. De la misma manera fueron hechas. That night, Esa noche, Christ said it was him. el Señor Jesucristo mismo dijo, He said, I will pass over you. yo al ver esa sangre en esas puertas, en esos postes, He said, en los "This dinteles, en esa noche voy a pasar sobre ustedes. I'm going to strike dead every firstborn child. Y si no veo yo esa sangre, sentencia vendrá, el primogénito de toda familia va a morir. Boy, men, we would have covered that blood. Wow, yo le aseguro que si eso nos hubiera dicho el We Señor would have not left Jesucristo, any undone wood. rápidamente nos aseguráramos que eso se llevara We a would have cabo splashed that on. y aseguraríamos Just- que todo estuviera bien Just give me cubierto. more blood. Y échame más sangre y nosotros echándole y pintándole allí. We sing that song, I will pass over you. Y el himno mismo dice, pasaré, pasaré, pasaré de sobre ti. When I see the blood, Cuando yo vea la sangre, Jesus is the one that can save our sin. el Señor Jesucristo es la única persona que puede perdonar nuestros Jesus pecados. is the only one that forgives sin. El Señor Jesucristo es la única persona que puede perdonar ese pecado. He says our sin is buried in the deepest of seas. Esos pecados ya han sido sembrados, escondidos en lo más profundo del mar. He said, your sins will I remember no more. Y esos pecados, el Señor Jesucristo dice, nunca jamás los I'm going to recordaré. cover them up. Yo los cubriré. We need to remember as Baptist people, Necesitamos recordarnos nosotros como your bautistas sin has been forgiven. que nuestros pecados han sido perdonados. He does not know what sins are you talking about. Él no sabe, el Señor no sabe de qué pecados está usted hablando. When you come to Jesus Christ Cuando usted viene a Él and you accept Him as your Lord and y Savior, usted le acepta como Salvador, He forgives your sin. Él perdona ese pecado. A lot of times it's hard for us to forget it, Muchas de las veces a nosotros nos es difícil perdonar and we want to hold on to it, y los agarramos and it discourages us, y nos desaniman and we don't have freedom. y no tenemos libertad. Your sin has been forgiven. Su pecado ha sido perdonado. Don't keep digging up that stinking No stuff. pase tiempo escarbando su pecado. Don't keep trying to bring back all that No corruption. pierda su tiempo tratando de sacar a flote ese pecado. Your sin, no matter how bad it is. No importa qué tan perverso sea ese pecado. Hey, the Apostle Paul said, I am the chief sinner. Dice el apóstol Pablo, yo soy el pecador más pecador de todos. If God could forgive, Si el Señor pudo perdonar, if God could forgive Saul, Paul, si el Señor pudo perdonar a Pablo all of his sin, todo su pecado, God can forgive your sin too, puede también Dios perdonar su pecado. and wash it just as clean and beautiful as it is. Y hará la obra maravillosa de limpiar nuestro pecado. Don't let that little sin hold you down. Por favor, no permita que ese pecadillo le detenga a Every usted. time you try to serve God, you try to get convicted. Porque ese pecado siempre le traerá a usted el remordimiento y le detendrá a usted de servir al Señor. You said, Pastor, I just have been too bad in the past. Y quizá usted dirá, pastor, pero yo he sido muy malo, muy mala en el pasado. Just filthy and rotten. He sido lo peor. Hey, listen, Escuche, God forgave sin. Dios perdona pecado. Accept the fact that He forgave your sin Y también puede librarle de ese pecado and go on and do something for the Lord. para que usted pueda servir libremente a su Señor. The Bible says it was only done at night. La Biblia nos dice que solamente se llevó a cabo de Verses noche. 3 and 4 says it was observed in the house. Versículos 3 y 4 nos dice que esto se llevó a cabo en la casa. In verse number 6, it says the whole assembly of the congregation of Israel. Versículos 5 y 6 nos muestra que toda la familia, toda la congregación
Oh, they sought after that forgiveness. Oh, una vez que han sido perdonados. Look at verse 17. Versículo 17. It says, "And ye shall observe the feast of unleavened bread for this self same day." Y dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Read the rest of verse 17. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestra generación por costumbre perpetua. Here the Bible says that God was going to remove that sin Aquí nos dice que el Señor va a quitar ese pecado, by an ordinance forever. y lo cual va a poner una ordenanza para siempre. The Bible tells us also in verse number 24, También la Biblia nos dice en el versículo 24, "Ye shall observe this saying for an ordinance." Read. guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. To thee and to thy sons forever. Y cuando entréis en la tierra de Jehová, os dará como prometió, guardaréis este rito. And look at verse 27. Versículo 27. That ye shall say, Vosotros responderéis, "It is a sacrifice of the Lord's Passover." es la víctima de la Pascua de Jehová, Go ahead and read verse el 27. cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ladies and gentlemen, Queridos señoras y señores, we need to realize today, necesitamos entender este día. if God has forgiven your sins, Si Dios ha limpiado y perdonado nuestro pecado, if He tells us we're to observe the Passover, y si nos ordena que nosotros respetemos y observemos la cena del Señor, we need to come on that Tuesday night, necesitamos venir esa noche, ese martes, thankful for salvation, agradecidos por nuestra salvación, thankful that God's forgiven sin, agradecidos de que nuestro pecado ha sido perdonado, thankful that God accepts us. He does. agradecido de que Dios nos acepta en el amado. God loved you as much as He ever did Dios le ama a usted tal y cual lo hizo desde el primer día. when you were deep in sin. Cuando usted se encontraba hundido God en ese still pecado, loved you the same. Dios le ama de la misma manera. He'll never stop loving you. Él nunca parará de amarle a He'll usted. never stop forgiving you. Él nunca parará de perdonarle a usted. And on that night, Y en esa noche, you may have to work. a lo mejor usted va a tener que trabajar. You may have to call in A lo and say, mejor- "I can't come." A lo mejor usted va a tener que llamarle a su patrón y decirle, patrón, no voy a poder ir a trabajar. On that night, En esa noche, the relatives don't need to come over. sus familiares y conocidos no necesitan visitarle a usted. On that night, En esa noche, there'll be nothing good on television. no pierda su tiempo en la televisión porque no va a haber nada bueno. On that night, En esa noche, don't you forget, no se le olvide, because it's so important. porque es bien importante. When we gather together, Cuando venimos todos juntos, as we as a local church body como cuerpo, como iglesia local, in Yakima Bible Baptist, en la iglesia de nosotros en Yakima Bible Baptist, we'll be taking communion that night. igual que ustedes, nosotros estaremos tomando la cena del Señor ese martes, On that night, esa misma noche. over 100 churches in the state will be taking Lord's Solamente Supper. en ese estado de Washington, más de 129 iglesias tendrán la misma actividad. And all over America, En todo América and down in Mexico, y aún en México and around the world, y alrededor del mundo, people are going to observe the Lord's Supper. los cristianos estarán observando la cena del Señor. And you need to realize how important it is. Necesita por favor entender la importancia de Make it esto. a special night. Hágalo algo especial. You don't come to fellowship at church. No es noche para venir y tener buen compañerismo con la iglesia. It's like you attend a funeral. Es como usted cuando va a un funeral. And when you attend a funeral, Cuando usted va a un funeral, people come in respectful, la gente va allí con respeto, and they come in quiet, llegan allí calladamente and it's like not like normal service.
anytime. Y no es como un servicio cualquiera. And when you observe the Lord's Supper, Y cuando usted observa la cena del Señor, when that grape juice is passed down, cuando esta copita es pasado a su lado, you wait for everyone else in the usted room espere a todos los demás until you take your drink hasta que usted tome esa of copita, that little grape juice. que es ese juguito de uva. You say, well, Pastor, it's not very much. Pastor, usted dirá, pero pastor, es bien poquito. It doesn't have to be very much, No tiene que ser mucho. but it represents the blood of Christ. Lo importante es que entendamos que esto representa la sangre de Cristo. And when you take that bread Y cuando usted toma este pedacito de and you pan crush it in your teeth, y lo pone entre sus dientes, it is a type of Christ and his body es un tipo del cuerpo del Señor Jesucristo being given for you. dado a usted. It tastes bad, No tiene buen sabor, may not taste too bad, quizá a lo mejor no tenga el mejor, but you didn't come to eat bread that night. pero You came to take of unleavened bread. no vino usted a tomar un festín de pan, no vino a tomar un pan sin levadura. And as you finish that night, Y cuando usted termine esa noche, there's a prayer, hay una oración and you simply go home. y simplemente usted sale calladamente y se va a su casa. You need to make plans right now. Necesita desde hoy hacer planes. You need to determine if your family does not come, you'll be here. Usted necesita determinarse de que si su familia no va a asistir, usted venga. We need to remember Necesitamos recordar, Christ died for our sin, Cristo murió por nuestros pecados and he suffered for us alone, y Él sufrió solo por nosotros and he went to Calvary for you and I. y fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. If you need to get saved today, you need to get saved. Si usted, querido visitante, necesita ser salvo, usted necesita ser salvo hoy en este día. You need to give your whole heart to Christ. Tiene que entregar todo su corazón a Cristo. Heads are bowed and eyes are closed. Todo rostro inclinado, ojos cerrados.